En octubre de 1940, mientras Europa ardía bajo la sombra de la Segunda Guerra Mundial, uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich se detuvo ante una escultura milenaria. Heinrich Himmler, jefe de las SS y obsesionado con los orígenes ocultos de la civilización, mostró un interés inusual por una figura femenina tallada en piedra, silenciosa y enigmática, la Dama de Elche. No era una visita casual. Himmler buscaba respuestas en el pasado remoto, vestigios de un conocimiento antiguo que, según él, podía explicar el origen y el destino de Europa. Pero ¿qué vio realmente en aquel rostro? ¿Por qué una escultura íbera de más de 2500 años captó su atención? Desde su misterioso ocultamiento en la antigüedad, pasando por su exilio en el Louvre, su regreso en plena guerra mundial y las teorías que la vinculan con civilizaciones perdidas como la Atlántida, la Dama de Elche parece atravesar la historia dejando tras de sí una estela de preguntas. Hoy vamos a adentrarnos en ese enigma, porque quizás la dama no solo representa a una mujer del pasado, sino un secreto que aún no hemos terminado de comprender. Hace más de 2500 años, mucho antes de que Roma extendiera su imperio por la península ibérica, existió una cultura que dominaba buena parte del Mediterráneo occidental: los íberos. Esta civilización, todavía rodeada de misterio para la mayoría, no era una tribu aislada, sino una sociedad compleja, con organización urbana, jerarquías sociales, redes comerciales y una expresión artística propia. En el sureste de lo que hoy es España, entre los ríos y cerros que miran al mar, se alzó una ciudad cuyo nombre antiguo se perdió con los siglos, Ilisi, conocida hoy como Elche. Fue en este enclave, en la estratégica región de Contestania, que abarcaba zonas de las actuales provincias de Alicante, Murcia, Albacete y Valencia, donde floreció una metrópolis ibérica de notable importancia. La investigación arqueológica moderna, encabezada por equipos como el proyecto Damas y Héroes, tras la Ilisi ibérica, liderado por expertos como Alberto Lorrio y Héctor Uroz, ha transformado nuestra visión de Ilisi. Sus excavaciones han revelado restos de murallas defensivas, accesos monumentales y viviendas adosadas a las estructuras urbanas, que confirman que no se trataba de un simple poblado, sino de una ciudad compleja y organizada, comparable a las más importantes de su tiempo. Esta red de fortificaciones, casas y espacio público no solo nos dice que Ilisi fue grande, sino que también indica que existían élites poderosas, con recursos suficientes para encargar obras de arte de extraordinaria calidad. Precisamente este contexto social es clave para comprender por qué apareció la famosa escultura conocida como la Dama de Elche. No como un objeto aislado, sino como parte de un mundo donde la identidad, el poder y el rito se entrelazaban de formas que apenas empezamos a entender. A través del análisis de los materiales recuperados, desde bases de mampostería, restos de adobe moldeado y estratos domésticos excepcionalmente bien conservados, los arqueólogos han empezado a reconstruir no solo cómo vivían estas comunidades, sino cómo pensaban, qué símbolos valoraban y cómo mostraban su estatus. El 4 de agosto de 1897, bajo el sol inmóvil del verano alicantino, el campo de la Alcudia de Elche parecía no guardar ningún secreto. Aquel lugar, trabajado durante generaciones por agricultores, ocultaba sin embargo algo que llevaba siglos esperando ser encontrado. Mientras la mayoría de los jornaleros descansaban, un joven labrador, Manuel Campello, siguió cavando en un pequeño terraplén. Un golpe seco de azadón contra la tierra
cambió la historia de la arqueología ibérica para siempre. Lo que emergió no fue una simple piedra. Bajo una capa de arena cuidadosamente depositada, apareció un rostro de piedra, sereno y perturbador a la vez. Una mujer ricamente ataviada, con un tocado jamás visto hasta entonces. La escultura estaba ligeramente inclinada, apoyada sobre losas de piedra y orientada hacia el sureste. No estaba allí por azar. Todo indicaba que había sido ocultada de manera deliberada, protegida por un pequeño recinto de losas y sellada con arena traída desde la costa. Aquel detalle sería crucial. Gracias a ese enterramiento intencional, la escultura conservaba aún restos visibles de su policromía original. Pigmentos en los labios, en el manto, en el tocado. La dama no había sido concebida para ser blanca. Había sido roja, azul, dorada, vibrante. El propietario de las tierras, el doctor Manuel Campello, comprendió de inmediato que no se trataba de una pieza común. Humanista y arqueólogo aficionado, poseía ya una colección de materiales íberos hallados en la zona, pero aquello superaba todo lo conocido. El pueblo, incapaz aún de situarla en el tiempo, la bautizó con un nombre revelador: la Reina Mora. Pocos días después, el hallazgo cruzó fronteras. El arqueólogo francés Pierre Paris quedó impactado al ver la escultura. Comprendió de inmediato que estaba ante una obra única del Mediterráneo antiguo. En una España sin legislación efectiva para proteger su patrimonio y ante la pasividad de las autoridades, la dama fue vendida al Museo del Louvre por 4.000 francos. Así comenzó su largo exilio. Durante más de 40 años, el busto permaneció en París, convertido en la pieza estrella de la colección íbera del Louvre. Fue allí donde recibió el nombre con el que pasaría a la historia: la Dama de Elche. Mientras tanto, en España crecía el debate. ¿Quién era aquella mujer? ¿Una diosa? ¿Una sacerdotisa? ¿Una aristócrata? ¿Por qué había sido escondida con tanto cuidado? El 8 de febrero de 1941, durante la ocupación alemana de Francia, la Dama de Elche regresó a España tras más de 40 años en el Louvre. La devolución se produjo mediante un acuerdo diplomático entre el régimen de Vichy, bajo supervisión alemana, y el gobierno de Franco, dentro de un intercambio de obras de arte. La escultura fue trasladada al Museo del Prado, donde su llegada fue presentada como un acto histórico y simbólico. Las dudas no terminaron con su regreso a España. Al contrario, se multiplicaron. Su expresión hierática, sus ojos sin pupilas, la oquedad en la parte posterior del busto, todo parecía desafiar una explicación sencilla. Durante décadas circularon incluso rumores de falsificación. No fue hasta el siglo XXI cuando la ciencia comenzó a cerrar algunas heridas. Estudios realizados con microscopía electrónica, análisis de pigmentos y rayos X, así como investigaciones del CSIC, confirmaron sin lugar a dudas que la escultura era auténtica. En el interior de la cavidad posterior se detectaron restos de cenizas humanas, fragmentos óseos con fósforo y calcio, datados en torno a 2500 años de antigüedad. La dama no solo era real, había sido una urna funeraria. Sin embargo, lejos de disipar el misterio, este hallazgo lo profundizó. Si fue una urna, ¿de quién contenía las cenizas? Si fue una mujer real, ¿por qué fue representada con una iconografía casi divina? Y sobre todo, ¿qué peligro o qué acontecimiento llevó a sus descendientes a ocultarla, sellarla y desaparecer? Una vez superado el impacto de su hallazgo, la Dama de Elche planteó una cuestión aún más inquietante. ¿Para qué fue creada realmente esta escultura? Su cuidada ejecución
Su complejidad técnica y el modo en que fue ocultada indican que no se trataba de un objeto ornamental, sino de una pieza cargada de función y significado. La escultura es un busto exento de 56 centímetros de altura, 49 centímetros de anchura, con un peso aproximado de 65 kilogramos. Fue tallada en caliza calcarenítica fosilífera. Toda la superficie fue recubierta con una capa de estuco sobre la que se aplicó una rica policromía hoy casi desaparecida. Lejos de la imagen blanca con la que ha llegado hasta nosotros, la dama fue concebida como una figura intensamente coloreada. Túnica azul, mantilla roja, manto ocre con ribetes rojos, tocado azulado y joyas cubiertas con pan de oro. Los collares, 3 en total, incorporaban pequeños recipientes y amuletos, y una pequeña fíbula sujetaba la prenda a la altura del cuello. Nada en su indumentaria es decorativo. Cada elemento transmite estatus, protección simbólica y pertenencia a una élite. El rostro, de facciones equilibradas y serenamente idealizadas, contrasta con la rigidez del conjunto. Sus ojos carecen hoy de pupilas e iris, lo que refuerza su aspecto hierático, pero todo indica que originalmente fueron completados con materiales añadidos, posiblemente pasta vítrea, otorgándole una mirada más viva y penetrante. Esta combinación de naturalismo facial y frontalidad solemne confiere a la escultura una presencia casi ritual. El rasgo más enigmático se encuentra en la parte posterior. Una oquedad ovalada de aproximadamente 18 centímetros de ancho, 16 de profundidad, perfectamente tallada y oculta a la vista frontal. Durante décadas, esta cavidad fue interpretada de múltiples formas, hasta que los análisis científicos confirmaron la presencia de restos de cenizas humanas, con fósforo y calcio procedentes de huesos y dientes incinerados. Esta función funeraria abre un nuevo escenario interpretativo. Si contenía los restos de una persona, ¿por qué representarla con una iconografía tan extraordinaria? La hipótesis más aceptada propone que la escultura retrata a una mujer de alto rango, probablemente perteneciente a la aristocracia íbera, que tras su muerte fue idealizada y sacralizada. No una diosa en origen, sino una figura humana elevada a un estatus simbólico superior. Su cronología, situada entre finales del siglo V y comienzos del IV a.C., coincide con un periodo de intensos contactos mediterráneos y de afirmación cultural íbera. La dama no copia modelos extranjeros, los reelabora, creando una imagen sin equivalentes exactos en el mundo antiguo. Pero el mayor enigma permanece intacto. Si la dama cumplía una función ritual tan importante, ¿por qué fue cuidadosamente escondida, sellada con arena marina y jamás recuperada? ¿A qué temor, ruptura o transformación respondía ese acto? En octubre de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS y figura clave del régimen nazi, llegó a España en una visita oficial. Este viaje, aunque presentado por la propaganda de la España franquista como un recorrido cultural y turístico, tenía tras de sí objetivos políticos y estratégicos: estrechar la cooperación hispano-alemana en materia de seguridad y preparar la esperada reunión entre Franco y Hitler en Hendaya. Durante su estancia en Madrid, Himmler visitó varios lugares emblemáticos de la cultura e historia españolas, interesándose especialmente por las colecciones de arqueología prerromana y por las antiguas culturas hispánicas. Entre las piezas que más llamaron su atención, según la prensa de la época, estuvo la Dama de Elche. Esto ha sido recogido en publicaciones históricas que señalan que Himmler dedicó tiempo a observar una escultura expuesta en el museo
que se identificaba como la Dama de Elche, deteniéndose de forma notable ante esta representación ibérica. Sin embargo, hay un detalle crucial. La auténtica dama aún no se encontraba en España en esa fecha, ya que no fue devuelta por el gobierno de Vichy hasta el 8 de febrero de 1941. Por tanto, lo que Himmler vio en octubre de 1940 fue casi con toda seguridad una reproducción de la escultura, muy probablemente la que circulaba en instituciones y colecciones españolas desde principios del siglo XX. La fascinación del líder de las SS por la pieza no sorprende si se considera su interés por el pasado antiguo y sus lecturas sobre las raíces arias de Europa, impulsadas desde la Ahnenerbe, la organización de las SS encargada de buscar evidencias arqueológicas sobre la raza aria. Durante aquella visita, Himmler fue obsequiado con una réplica en bronce de la Dama de Elche, un gesto que refleja la importancia simbólica que se le quiso dar al encuentro. Desde su descubrimiento en 1897, la Dama de Elche ha generado no solo preguntas arqueológicas, sino también profundas especulaciones. Entre las más llamativas se encuentra la conexión con la mítica Atlántida, la civilización descrita por Platón como un imperio antiguo, poderoso y tecnológicamente avanzado que desapareció bajo el mar hace miles de años. Algunos investigadores independientes y corrientes de pensamiento alternativo han sugerido que la dama podría estar vinculada simbólicamente a una tradición cultural muy antigua que se habría transmitido desde las civilizaciones atlantes hasta las culturas del Mediterráneo occidental. Para estos autores, elementos como el elaboradísimo casco o adornos podrían reflejar un conocimiento o un estilo no local o exótico, interpretado en algunos relatos como la huella de colonizadores o influencias de la Atlántida. Una visión común dentro de estas especulaciones es que la dama no sería solo una aristócrata íbera o funeraria local, sino una figura cuya iconografía remite a un conocimiento ancestral perdido, potencialmente legado de una civilización más antigua y avanzada. En algunos textos alternativos, incluso se sugiere que podría representar a una sacerdotisa o monarca con vínculos espirituales o culturales muy antiguos, en una línea que mezcla mito y simbolismo con historia antigua. La Dama de Elche emerge como mucho más que una obra maestra del arte íbero. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo su contexto histórico revela una sociedad compleja, jerarquizada y profundamente ritual, capaz de crear imágenes destinadas no solo a ser vistas, sino a trascender el tiempo. Sabemos que fue una escultura funeraria, que albergó cenizas humanas y que su elaboración técnica demuestra un conocimiento artístico extraordinario para su época. Pero cuanto más se estudia, más preguntas surgen. ¿A quién representó realmente? ¿Una mujer real convertida en figura sagrada? ¿Una diosa adoptada y reinterpretada por el mundo íbero?